Bueno, ahora vamos a ver lo que son notación de prefijos métricos. Primero que todo, para poder utilizar la notación de prefijos métricos, el número que tengamos tiene que estar en notación ingenieril y además tiene que tener una unidad de medida. ¿Ok? Como en estos casos, tenemos amperios, voltios, Fahrenheit, faradios, y además de eso, el número, como lo podemos ver, está en notación ingenieril. Los exponentes son múltiplos de 3. A diferencia de estos que les voy a mostrar, no tienen unidades de medida. Y además, en este caso, vea que dice 10 a la 5. Ni siquiera está en notación ingeniería. Este último sí está en notación ingeniería, pero no tiene unidad de medida. Entonces, no lo vamos a convertir en prefijo métrico. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejemplo de prefijo métrico con este número que dice 31 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, para poder transformar este número que está en notación ingenieril a prefijo métrico, nos fijamos en esta parte roja donde dice por 10 a la menos 3. Vamos a la tabla que tenemos a la par, buscamos donde dice 10 a la menos 3 y vamos hacia la izquierda y vemos que dice M minúscula. 10 a la menos 3 es lo mismo que M minúscula, que es lo mismo que decir mili. Entonces ponemos obviamente 31, que es el número que tenemos antes del 10 a la menos 3, y en vez de poner por 10 a la menos 3 vamos a poner mili y la unidad de medida que era amperio. ¿Okay? Este M minúscula que pusimos aquí es lo mismo que haber puesto por 10 a la menos 3, pero para eso se utiliza el prefijo métrico, para no tener que poner por 10 a la menos 3. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos 20 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, buscamos 10 a la menos 12. Este 10 a la menos, por 10 a la menos 12 acá abajo. Y dice que 10 a la menos 12 es una P minúscula, que es de pico. ¿Ok? Entonces vamos a poner 20 pico o P minúscula y F de faradios, son 20 picofaradios. Entonces la P minúscula que tenemos acá fue lo que cambiamos por 10 a la menos 12. Entonces en vez de poner por 10 a la menos 12 pusimos P minúscula. ¿Okay? En el tercer ejemplo tenemos 3,3 por 10 a la 6 amperios. 10 a la 6 dice que es mega o M mayúscula. Entonces vamos a poner 3,3 M mayúscula y amperios, que es la unidad de medidas. Entonces el por 10 a la 6 lo cambiamos por la M mayúscula, que es el equivalente en prefijo métrico. En este cuarto ejemplo dice 8 por 10 a la 9. Buscamos 10 a la 9 en la tablita. Dice que 10 a la 9 es lo mismo que giga o G mayúscula. Entonces vamos a poner 8. Vamos a poner 8 giga G mayúscula y amperios. Entonces tenemos 8 gigamperios, que es lo mismo que decir 8 por 10 a la 9 amperios. El giga fue lo que utilizamos para sustituir el 10 a la 9. Y así es como pasamos de notación ingenieril a notación de prefijo métrico. ¿Okay? Podemos hacer lo contrario, pasar de prefijo métrico a notación ingenieril, como este primer ejemplo que tenemos aquí, 7,5 picoamperios. Entonces si queremos pasar 7,5 picoamperios, ponemos 7,5, ¿ok? Por, y buscamos la P a que equivale, dice 10 a la menos 12. Entonces 7,5, vamos a poner 7,5 por 10 a la menos 12. Vamos a utilizar el editor aquí. Vamos a ver, por 10 a la menos 12, que era lo que equivalía la P minúscula, y tenemos que poner la unidad de medida, por supuesto, porque lo único que se sustituye es el prefijo. En vez de P ponemos 10 a la menos 12. ¿Okay? Como segundo ejemplo tenemos acá 280 nanowatts. En vez de poner la N minúscula, vamos a buscar la equivalencia en la tabla. La N minúscula equivale a
10 a la menos 9. Entonces vamos a poner por y 10 a la menos 9, que es lo mismo que poner la n minúscula. Y además la unidad de medida, que es el watt, ¿verdad? Eso no lo podemos olvidar. Entonces, quiere decir que 280 nanowatts es lo mismo que decir 280 por 10 a la menos 9 watts. ¿Ok? Como tercer ejemplo tenemos entonces 43 milivoltios. 43 milivoltios, entonces vamos a ver, ponemos 43 y vamos a ver por qué tenemos que sustituir esa m minúscula. Nos vamos a la tabla, la m minúscula dice 10 a la menos 3, entonces ponemos 43 por 10 a la menos 3. Vamos a poner entonces por 10 a la menos 3 y la unidad de medida, que es el voltio. Eso no se nos puede olvidar. Entonces cambiamos la m minúscula por 10 a la menos 3, que es exactamente lo mismo. Algo importante es que no podemos poner las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Acá tenemos 10 megawatts, entonces ponemos 10. El mega lo buscamos en la tabla. Vamos a buscarlo en la tabla. Dice mega es lo mismo que 10 a la 6. Entonces ponemos por 10 a la 6. Voy a copiarlo para no tener que usar el editor. Entonces copiamos acá y le cambiamos el menos 3 por 6. Entonces mega es lo mismo que 10 a la 6 y ponemos watts porque es la unidad de medida. Ok, cambiarle el color un momentito para que quede igual a los de arriba y decimos que ahora tenemos watts. Entonces 10 megawatts es lo mismo que 10 por 10 a la 6 watts. No podemos poner prefijo métrico y a la misma vez poner 10 a la algo, ¿verdad? O ponemos el prefijo o ponemos por 10 a la algo, ¿verdad? Pero las dos cosas al mismo tiempo no. Entonces todo esto que acabamos de hacer acá, ya sea de prefijo métrico o notación ingenieril, se utiliza para poder hacer operaciones en la calculadora. Ejemplo, si yo tengo que hacer esta operación 50 miliamperios más 680 microamperios, a la hora de yo meterlo en la calculadora, ¿okay? Lo tengo que meter en la calculadora de forma que yo no completa, digamos, en notación ingenieril. Yo no puedo utilizar esta m porque la calculadora, al menos esta, no tiene esa m. Entonces tengo que poner 50 y exponente menos 3, que es a lo que equivale la letra minúscula m, más, vamos a poner ahí, más 680 micro, dice ahí. Vamos a ver a qué equivale micro. El micro equivale, vamos a poner 680, vamos a ver, el micro equivale a 10 a la menos 6, entonces ponemos exponente menos 6. Y ponemos paréntesis, se me olvidó poner paréntesis, entonces vamos a poner los paréntesis. Excelente. Y le damos igual y obtenemos la respuesta en notación ingenieril, 50,68 por 10 a la menos 3. Vamos a escribirlo por acá y como ven, 10 a la menos 3 es lo mismo que poner mili en la tablita, entonces ponemos 50,68 miliamperios en la respuesta. Es que cambiamos el 10 a la menos 3 por la m minúscula, porque es lo mismo escribir 50,68 por 10 a la menos 3 amperios que 50,68 miliamperios. Cualquiera de las dos respuestas estaría bien. Ok, ahora vamos a utilizar para hacer el mismo procedimiento un segundo ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de vamos a ver, 120 kiloohmios más 2,2 megaohmios. Entonces buscamos la calculadora, vamos a poner entonces 120 kilos. ¿Y la K a cuánto equivale? La K dice que equivale a 10 a la 3. Entonces ponemos exponente 3 más
2,2. La m mayúscula, ¿a qué equivale? Nos vamos a la tabla y equivale a 10 a la 6. Entonces ponemos exponente 6. Eso nos va a dar, bueno, ponemos los paréntesis, muy importante, porque estamos trabajando con notación ingenieril. En cada número tenemos que poner paréntesis. Igual, dice que nos da 2,32 por 10 a la 6. Y como dice 10 a la 6, entonces sabemos que 10 a la 6 es lo mismo que mega, la m mayúscula que está en la tabla. Entonces aquí sustituimos el 10 a la 6 por m mayúscula. Y tenemos que 2,32 por 10 a la 6 es lo mismo que 2,32 megas o megaohmios. Aquí puse 2,35, pero más adelante lo vamos a corregir. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo en esta calculadora, hay una ventaja, que lo puedo trabajar como lo trabajé antes o utilizando símbolos ingenieriles, como en este caso. Me tiene que aparecer la letra E en la parte superior. Ponemos 50, quiero poner mili, entonces me voy donde dice OPTN, que es option, beta option, me voy al 3, que sería símbolos ingenieriles, y aprieto el 1, que equivale a m minúscula. Y ves que me aparece la m minúscula. Pongo más 680 micro. Vamos a buscar a opciones, options, busco en el 3 la letra micro, que sería el 2. Ahí está, le doy igual y me da 50,68 mili. Y obviamente tengo que agregarle la unidad de medida, ¿verdad? Porque la calculadora no sabe si son voltios, watts o qué es. Entonces le tengo que poner que son amperios. 50,68 miliamperios. ¿Ok? Entonces podemos trabajar también en el segundo ejemplo. Vean que dice 120. A ver, 120 kilos. Entonces nos vamos a opciones 3, que son símbolos ingenieriles. Y kilo es el número 6, más 2,2 megas, dice ahí. Entonces 2,2 option 3 y mega es el número 7, o igual, y me da 2,32 megas. Como ustedes vieron anteriormente, les dije que me había equivocado al escribir 2,35, era 2,32. No sé si se acuerdan, si no, entonces lo vamos a repetir, lo vamos a volver a hacer en esta misma calculadora para que ustedes vean que fue un error a la hora de escribirlo. Entonces, para hacerlo, nos vamos a salir del modo símbolo numérico. Entonces lo vamos a volver a hacer, pero ya no utilizando símbolos, sino notación ingenieril. 120 kilo, que era 10 a la 3, entonces ponemos exponente 3, más, bueno, paréntesis primero, no se nos pueden olvidar porque esta sí es notación ingenieril, más, abre paréntesis, 2,2 megas, pero megas equivale a 10 a la 6, entonces ponemos exponente 6, cierra paréntesis, le doy igual, ingenieril, y es 2,32 por 10 a la 6, y yo antes puse 2,35, quiere decir que me había equivocado a la hora de escribirlo. La calculadora me lo dio bien, pero lo escribí mal. Y esto sería todo relacionado con notación de prefijo métrico. Entonces, es importante que ustedes se sepan la tablita de prefijos métricos. ¿Ok?